Primera Constitución de la República Dominicana, del 6 de noviembre del año 1844. Dios, patria y libertad. República Dominicana. En el nombre de Dios uno y trino, autor y supremo legislador del universo. Los diputados de los pueblos de la antigua parte española de la isla de Santo Domingo, reunidos en Congreso Constituyente Soberano, cumpliendo con los deseos de sus comitentes, que han jurado no deponer las armas hasta no consolidar su independencia política, fijar las bases fundamentales de su gobierno, y afianzar los imprescriptibles derechos de seguridad, propiedad, libertad e igualdad, han ordenado y decretan la siguiente. Constitución Política, de la República Dominicana. Título 1. De la Nación. Artículo 1. Los dominicanos se constituyen en nación libre, independiente y soberana, bajo un gobierno esencialmente civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable. Título 2. Del territorio. Artículo 2. La parte española de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes, forman el territorio de la República Dominicana. Artículo 3. Los límites de la República Dominicana son los mismos que en 1793 la dividían por el lado del occidente de la parte francesa, y estos límites quedan definitivamente fijados. Artículo 4. El territorio de la República se divide en 5 provincias que son: Compostela de Azúa, Santo Domingo, Santa Cruz del Seibo, La Concepción de la Vega y Santiago de los Caballeros. Artículo 5. Estas provincias se subdividen en comunes, cuyo número y distribución serán arreglados por la ley. Artículo 6. La ciudad de Santo Domingo es capital de la República y asiento del gobierno. Título 3. De los dominicanos y de sus derechos. De los dominicanos. Artículo 7. Son dominicanos. Primero, todos los individuos que al momento de la publicación de la presente Constitución, gocen de esta cualidad. Segundo, todos los que nacidos en el territorio de la República Dominicana de padres dominicanos, y habiendo emigrado vuelvan a fijar su residencia en ella. Tercero, todos los españoles dominicanos y sus descendientes que habiendo emigrado en 1844, no han tomado las armas contra la República Dominicana, ni la han hostilizado en modo alguno, y que vuelvan a fijar su residencia en ella. Cuarto, todos los descendientes de oriundos de la parte española nacidos en países extranjeros que vengan a fijar su residencia en la República. Artículo 8. Son hábiles a ser dominicanos. Primero, todos los extranjeros que adquieran en la República bienes raíces cuyo valor ascienda a 6.000 pesos. Segundo, todos los que trabajando personalmente, formen en la República un establecimiento de agricultura a título de propietarios. Artículo 9. Los extranjeros comprendidos en el artículo precedente no gozarán de los derechos políticos, sino después de una residencia de 6 años en el territorio. Este período se reduce a 3 años en favor de los extranjeros. Primero, que contraigan en el país matrimonio con dominicana. Segundo, que formen en la República un establecimiento concluido de agricultura, cuyo capital sea de 12.000 pesos por lo menos. Artículo 10. El extranjero que se encuentre en una de estas categorías, acudirá al Poder Ejecutivo, que está facultado a expedir las cartas de naturalización, previas las formalidades que la ley prescribe, bien entendido, que no gozarán de esta gracia los extranjeros que pertenezcan a una nación enemiga. Artículo 11. Todo extranjero naturalizado, debe conservar durante 15 años a lo menos, la cualidad en cuya virtud adquirió la naturalización. En caso de cambiar voluntariamente de categoría, pierde los derechos que había adquirido, vuelve a ser considerado como extranjero y está sujeto a las mismas formalidades para conseguir de nuevo su naturalización. Artículo 12. Los extranjeros naturalizados haitianos que residían en el territorio de la República Dominicana el 27 de febrero de 1844, y que para no seguir la causa dominicana invocaron su cualidad de extranjeros, serán considerados como tales y sujetos a 1/3 más de los períodos estipulados en el artículo 9, sin perjuicio de las demás formalidades a que se refieren los artículos 8, 10 y 11. Artículo 13. Todos los extranjeros no pertenecientes a una nación enemiga, serán admitidos en el territorio de la República, si profesan algún arte, ciencia o industria útil, al goce de los derechos civiles. Desde que pisan el territorio dominicano, están bajo la salvaguardia del honor nacional, y disfrutan de la protección concedida a las personas y bienes conformándose a las leyes. Derecho público de los dominicanos. Artículo 14. Los dominicanos nacen y permanecen libres e iguales en derecho, y todos son admisibles a los empleos públicos, estando para siempre abolida la esclavitud. Artículo 15.
La ley arregla el goce, la pérdida y suspensión de los derechos políticos, como asimismo el ejercicio de los derechos civiles. Artículo 16. La libertad individual queda asegurada. Nadie puede ser perseguido sino en los casos previstos por la ley, y en la forma que ella prescribe. Artículo 17. Fuera del caso de infraganti delito, ninguno puede ser encarcelado sino en virtud de una orden motivada del juez, que debe notificarse en el momento del arresto, o a lo más tarde, dentro del término de 24 horas. Artículo 18. Los sorprendidos infraganti serán llevados ante el juez competente, y si fuere en la noche, se llenará esta formalidad a las 6 de la mañana del siguiente día, sin que puedan ser presentados ante ninguna otra autoridad. Artículo 19. Nadie puede ser preso ni sentenciado, sino por el juez o tribunal competente, en virtud de leyes anteriores al delito y en la forma que ellas prescriban. Artículo 20. No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes. Artículo 21. Nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública, previa a la correspondiente indemnización a juicio de peritos. Artículo 22. El domicilio de todo individuo es un asilo sagrado, e inviolable. Ninguna visita domiciliaria puede verificarse sino en los casos previstos por la ley, y con las formalidades que ella prescriba. Artículo 23. Todos los dominicanos pueden imprimir y publicar libremente sus ideas, sin previa censura, con sujeción a las leyes. La calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados. Artículo 24. Unas mismas leyes regirán en toda la República, y en ellas no se establecerá más que un solo fuero para todos los dominicanos en los juicios comunes, civiles y criminales. Artículo 25. Ningún poder, corporación, ni autoridad, podrá jamás conceder indulto general. Pero el poder legislativo puede en casos particulares de conmoción u otros, conceder amnistías o indultos particulares con las excepciones que el interés de la sociedad y privado exijan según los crímenes o delitos. Artículo 26. Todos los ciudadanos están obligados a defender la patria con las armas, cuando sean llamados por la ley, y a contribuir en proporción de sus haberes para los gastos del Estado. Artículo 27. A nadie se le puede obligar a que haga lo que la ley no manda, ni impedir que haga lo que la ley no priva. Artículo 28. El secreto de las cartas es inviolable. La ley determinará quiénes son los agentes responsables, y los casos de responsabilidad en este ramo. Artículo 29. Será creada la instrucción pública, común a todos los ciudadanos, gratuita en todos los ramos de enseñanza primaria, cuyos establecimientos serán distribuidos gradualmente en proporción combinada con la división del territorio. La ley arreglará los pormenores, tanto de estos ramos como de la enseñanza de artes y ciencias. Artículo 30. Los dominicanos tienen el derecho de asociarse. Este derecho no puede sujetarse a ninguna medida preventiva. Artículo 31. Los dominicanos tienen el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas en casas particulares, conformándose a las leyes que puedan arreglar ese derecho, pero sin estar sujetos a previa autorización alguna. Artículo 32. Las sociedades patrióticas que se establezcan para promover y auxiliar todos los ramos de utilidad pública, darán parte al Poder Ejecutivo de su establecimiento y nombre. Artículo 33. Para denunciar a los funcionarios públicos por hechos de su administración, no se necesita ninguna previa autorización. Artículo 34. Ninguna ley puede tener efecto retroactivo. Artículo 35. No podrá hacerse ninguna ley contraria ni a la letra ni al espíritu de la Constitución. En caso de duda, el texto de la Constitución debe siempre prevalecer. Artículo 30. Todos los dominicanos tienen el derecho de petición, pero este no se puede ejercer sino por uno o muchos individuos, y nunca en nombre de un cuerpo colectivo. Artículo 37. Las peticiones se pueden dirigir, sea al presidente de la República, sea a uno de los cuerpos colegisladores, sea al Congreso. Artículo 38. La religión católica, apostólica, romana, es la religión del Estado. Sus ministros, en cuanto al ejercicio del ministerio eclesiástico, dependen solamente de los prelados canónicamente instituidos. Título 4. De la soberanía y del ejercicio de los poderes que de ella emanan. De la soberanía. Artículo 39. La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos, y se ejerce por tres poderes delegados, según las reglas establecidas en la Constitución. Artículo 40. Los poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Artículo 41.
Estos poderes se ejercen separadamente, son esencialmente independientes, responsables y temporales, y sus encargados no pueden delegarlos, ni salir de los límites que les fija la Constitución. Artículo 42. El poder legislativo se ejerce por un tribunado y un consejo conservador. Artículo 43. Estos dos cuerpos reunidos forman el Congreso Nacional en los casos previstos por la Constitución. Artículo 44. El poder ejecutivo se delega a un ciudadano que toma el título de presidente de la República Dominicana. Y no puede tener ningún otro tratamiento. Artículo 45. El poder judicial se delega a jueces árbitros, alcaldes de comunes, justicia mayores de provincias, tribunales de consulado y de apelación, consejos de guerra y a una sola Suprema Corte de Justicia residente en la capital, para toda la República. Del poder legislativo, del tribunado y del ejercicio de sus atribuciones. Artículo 46. El tribunado se compone de 15 diputados, nombrados por elección indirecta en razón de 3 por cada provincia, y según las reglas que más adelante se establecen. Artículo 47. Seguidamente de los tribunos se nombrarán por cada colegio electoral de provincia, 3 suplentes para reemplazar a aquellos en casos de muerte, dimisión o destitución. Artículo 48. Para poder ser electo tribuno se necesita, primero, estar en el goce de los derechos civiles y políticos. Segundo, tener por lo menos 25 años cumplidos. Tercero, ser propietario de bienes raíces. Cuarto, tener su actual residencia en el territorio dominicano. Los extranjeros naturalizados no podrán ser electos tribunos sino 10 años después de su naturalización. Artículo 49. Los tribunos se eligen por 6 años. Artículo 50. La renovación del tribunado se efectúa cada 2 años por terceras partes. En consecuencia, se dividen por sorteo en 3 series compuesta cada uno de 5 tribunos, en que entrará uno de cada provincia. Artículo 51. Por la primera vez, los de la primera serie acabarán sus funciones a los 2 años, los de la segunda, a los 4, y los de la tercera, al cabo de los 6. Artículo 52. Los tribunos pueden ser indefinidamente reelectos. Artículo 53. Cada tribuno goza de una indemnización de 200 pesos mensuales durante la sesión legislativa. Artículo 54. El tribunado se reúne de pleno derecho el 1 de febrero de cada año. Artículo 55. La sesión del tribunado es de 3 meses, en caso de necesidad puede prolongarse un mes más, sea por disposición del Congreso, sea a petición del Poder Ejecutivo. Artículo 56. El tribunado tiene como el Poder Ejecutivo y el Consejo Conservador, la iniciativa de todas las leyes y exclusivamente la de las relativas. Primero, a los impuestos en general. Segundo, al contingente anual y organización del Ejército de Tierra y Mar, en tiempo de paz. Tercero, a la Guardia Cívica. Cuarto, a elecciones. Quinto, a la responsabilidad de los secretarios de Estado y demás agentes del Poder Ejecutivo. Toda ley sobre estas materias será acordada desde luego por el tribunado. Artículo 57. El tribunado tiene la facultad exclusiva de poner a sus miembros en estado de acusación. Artículo 58. Además de las funciones legislativas, son atribuciones peculiares del tribunado. Primera, presentar al Consejo Conservador los candidatos para jueces tanto de la Suprema Corte de Justicia, como de los tribunales inferiores, escogidos en las listas formadas por los colegios electorales de las provincias. Segundo, denunciar ante el Consejo Conservador al presidente de la República y a los secretarios de Estado por toda infracción a la Constitución o a las leyes de malversación o traición, sea de oficio o como órgano de las denuncias de los ciudadanos legalmente apoyadas. Del Consejo Conservador y sus atribuciones. Artículo 59. Los miembros del Consejo Conservador se eligen por los mismos colegios electorales que los miembros del tribunado. Artículo 60. El Consejo Conservador se compone de 5 miembros, en razón de 1 por cada provincia. Artículo 61. Los miembros del Consejo Conservador se eligen por 6 años, y se renuevan integralmente. Artículo 62. Para ser miembro del Consejo Conservador se necesita, primero, estar en el goce de los derechos civiles y políticos. Segundo, tener por lo menos 30 años cumplidos. Tercero, ser propietario de bienes raíces. Cuarto, tener su domicilio en una provincia que le elige. Los extranjeros naturalizados no podrán ser miembros de este cuerpo, sino 15 años después de su naturalización. Artículo 63.
En caso de muerte, dimisión o destitución de un miembro del Consejo Conservador, el tribunado procede a su reemplazo eligiendo un individuo que reúna todas las cualidades exigidas en el artículo precedente, pero el nuevamente electo solo ejercerá ese cargo por el tiempo que faltaba para cumplir su período al miembro a quien reemplace. Artículo 64. El Consejo Conservador abre y cierra sus sesiones legislativas 15 días a más tardar después que el tribunado. Artículo 65. Toda reunión legislativa del Consejo Conservador, fuera del tiempo prescrito en el artículo antecedente, es nula de derecho. Artículo 66. Los miembros del Consejo Conservador reciben una indemnización mensual de 300 pesos durante cada sesión, así legislativa como judicial. Artículo 67. Las atribuciones del Consejo Conservador son: primera, sancionar todas las leyes en general con la siguiente fórmula: en nombre de la República Dominicana ejecútese la ley número. Segunda, suspender la sanción de las leyes acordadas por el tribunado y hacer las observaciones que juzgue oportunas en los términos que más adelante se establecen. Tercera, proponer al tribunado proyectos de leyes sobre aquellas materias en que éste no tiene la iniciativa exclusivamente. Cuarto, poner en estado de acusación a sus miembros. Quinto, decretar de acusación al presidente de la República y a los secretarios de Estado, en virtud de la denuncia hecha por el tribunado en caso que la encuentre fundada. Este decreto produce la suspensión del acusado del ejercicio de sus funciones. Sexto, juzgar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, en los casos previstos por la Constitución. Séptimo, elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia y demás tribunales inferiores, entre los candidatos propuestos por el tribunado. Octavo, decidir las cuestiones que puedan suscitarse entre las comunes y poderes del Estado. Disposiciones comunes a los dos cuerpos colegisladores. Artículo 68. Los miembros de los dos cuerpos colegisladores representan la nación, y no únicamente la provincia que los ha elegido. Artículo 69. La capital es el asiento de los cuerpos colegisladores. Sin embargo, el Congreso podrá en circunstancias extraordinarias designar otro lugar para las sesiones legislativas. Artículo 70. Excepto cuando se reúnen en Congreso, cada cuerpo tiene su local particular. Verifica los poderes de sus miembros, y decide las dificultades a que pueden dar lugar. Artículo 71. Ninguno puede ser a la vez miembro de los dos cuerpos colegisladores. Artículo 72. Cada cuerpo nombra los empleados de su respectiva mesa, en la forma y por el tiempo estipulado en su reglamento interior. Artículo 73. Las sesiones son públicas. Sin embargo, a petición de 3 miembros en el tribunado, y de 1 en el Consejo Conservador, cada cuerpo puede deliberar secretamente. Pero enseguida la mayoría decide si la sesión sobre la misma materia se debe reiterar en público. Artículo 74. Los 2/3 de los miembros presentes de cada cuerpo colegislador, forman la mayoría para todo acuerdo concerniente a las leyes, sin perjuicio de lo que ambos cuerpos determinen en su reglamento interior acerca de las elecciones y demás atribuciones. En caso de empate, se rechaza la proposición en cuestión. Artículo 75. Los cuerpos colegisladores no pueden tomar resolución alguna sin que se encuentre presente la mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 76. Ningún proyecto de ley puede ser adoptado por los cuerpos colegisladores, sino después de 3 lecturas con intervalo de 2 días francos de una a otra, y de haberse acordado cada uno de sus artículos en particular. Artículo 77. Todo proyecto de ley adoptado por uno de los cuerpos colegisladores, expresará el haberse cumplido con los requisitos a que se refiere el artículo precedente para que pueda ser admitido a discusión por el otro cuerpo. Artículo 78. En caso de que el proyecto sea declarado urgente por la mayoría del tribunado, podrá éste dispensarse de cumplir con las formalidades requeridas por el artículo 76. Pero el Consejo Conservador puede desaprobar la urgencia, y devolvérsele para que le discuta en forma ordinaria. Artículo 79. Los cuerpos colegisladores tienen el derecho de adicionar y dividir los artículos propuestos. Artículo 80. Todo proyecto de ley debe sufrir su primera discusión en el cuerpo colegislador de su origen. Artículo 81. Todo proyecto de ley acordado por el tribunado será enviado al Consejo Conservador para su sanción. Si éste no le adopta, le devuelve al tribunado con sus objeciones o modificaciones, en vista de las cuales éste lo discutirá de nuevo, y si desecha las observaciones devuelve el proyecto al Consejo Conservador y si éste persiste en las objeciones desechadas, se somete la discusión al Congreso, que el presidente del Consejo Conservador convocará al efecto dentro de 24 horas.
En caso de empate, la decisión será conforme a lo dispuesto por el artículo 74. Las mismas formalidades se deben observar respecto a los proyectos de ley que emanen del Consejo Conservador. Artículo 82. El Consejo Conservador ejerce el derecho de objeción dentro de 2 días para los proyectos de ley acordados por urgencia en el tribunado, y dentro de 10 días, incluso los domingos, para las demás leyes. Sin embargo, si la sesión legislativa se cierra antes de la expiración de este último término, la ley se reputa en receso. Artículo 83. Toda ley sancionada por el Consejo Conservador, será enviada al Poder Ejecutivo con una carta oficial para su promulgación dentro de 48 horas. Artículo 84. Cuando el presidente del Consejo Conservador reciba de nuevo la ley con las simples observaciones que el Poder Ejecutivo está facultado a hacer, convocará dentro de 24 horas el Congreso, y éste decide definitivamente sobre dichas observaciones. Artículo 85. Los proyectos de ley rechazados por los cuerpos colegisladores, o por el Congreso, no podrán ser reproducidos en la misma sesión, pero alguno o algunos de sus artículos pueden hacer parte de otro proyecto que se someta en la misma sesión. Artículo 86. Las peticiones dirigidas a los cuerpos colegisladores deberán ser depositadas en sus respectivos bufetes. Artículo 87. Cada cuerpo colegislador tiene el derecho de pasar a los secretarios de Estado las peticiones que se le dirijan, y de pedirles informes o aclaraciones sobre su contenido. Artículo 88. Los miembros de los cuerpos colegisladores son inviolables por sus opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su encargo. Artículo 89. Los miembros de los cuerpos colegisladores no pueden ser arrestados ni procesados durante las sesiones, sin permiso de su respectivo cuerpo, a no ser hallados infraganti. Pero en este caso, y en el de ser procesados o arrestados cuando estuvieren cerradas las sesiones legislativas, se deberá dar cuenta lo más pronto posible al respectivo cuerpo para su conocimiento y resolución. Artículo 90. Cada cuerpo determinará por su reglamento particular el modo de ejercer su disciplina interior. Del Congreso Nacional. Artículo 91. El Congreso Nacional se reúne cada vez que así lo exija la naturaleza de sus atribuciones. Artículo 92. El presidente del Consejo Conservador es presidente del Congreso. El presidente del Tribunado, vicepresidente. Y los secretarios de ambos cuerpos, lo son del Congreso. Artículo 93. Al presidente del Consejo Conservador toca la convocación del Congreso. En consecuencia a él deben dirigirse el Poder Ejecutivo o el Tribunado, para que lo convoque, señalando el local, día, hora y motivo de la reunión. En ningún caso podrá negarse la convocación. Artículo 94. Las atribuciones del Congreso son: primero, proclamar al presidente de la República, ya en consecuencia del escrutinio electoral, ya en virtud del Congreso en los casos en que se le atribuye esta facultad por la Constitución, y recibirle juramento antes de entrar en ejercicio. Segundo, juzgar al presidente de la República en virtud del decreto de acusación dado por el Consejo Conservador. Tercero, fijar cada año los gastos públicos de los diversos ramos, en vista de los presupuestos que le presenta el Poder Ejecutivo. Cuarto, decretar lo conveniente para la administración, fructificación, conservación y enajenación de los bienes nacionales. Quinto, contraer deudas sobre el crédito nacional. Sexto, decretar el establecimiento de un banco nacional. Séptimo, determinar y uniformar el valor, peso, tipo y nombre de la moneda, sin que ésta pueda llevar el busto de persona alguna. Octavo, fijar y uniformar los pesos y medidas. Noveno, decretar la creación y supresión de los empleos públicos no fijados por la Constitución, y señalar los sueldos, disminuirlos o aumentarlos. Décimo, interpretar las leyes en caso de duda u oscuridad. Undécimo, decretar la guerra ofensiva en vista de los motivos que le presente el Poder Ejecutivo, y requerirlo para que negocie la paz cuando fuere necesario. Duodécimo, prestar o negar su consentimiento a los tratados de paz, de alianza, de amistad, de neutralidad, de comercio y cualesquiera otros que celebre el Poder Ejecutivo. Ningún tratado tendrá efecto sino en virtud de la aprobación del Congreso. 13. Crear y promover la educación pública, el progreso de las ciencias, artes y establecimientos de utilidad común. 14. En favor de la humanidad y cuando lo exija un grave motivo, conmutar la pena capital en virtud de apelación a su gracia, la cual produce suspensión de la ejecución. 15. Conceder al Poder Ejecutivo, en tiempo de guerra, cuantas facultades extraordinarias juzgue indispensables para la seguridad pública, detallándolas en cuanto sea posible, y circunscribiendo el tiempo en que debe usar de ellas.
16. Dirimir la discordia de las opiniones particulares de los cuerpos colegisladores acerca de las leyes. 17. Decidir definitivamente las diferencias entre las diversas diputaciones provinciales, entre estas y los ayuntamientos, y entre las diputaciones o ayuntamientos y el gobierno. 18. Decretar la extinción de censos perpetuos, mayorazgos, vinculaciones y capellanías, a fin de que para siempre desaparezca todo feudo. 19. Revisar la Constitución del Estado, siempre que el tribunado declare la necesidad de hacerlo, en la forma que en su jugar se dirá. Del Poder Ejecutivo. Del Presidente de la República. Artículo 95. El Presidente de la República es electo por 4 años, y entra en ejercicio en las elecciones ordinarias el 15 de febrero, y en las extraordinarias, 30 días, a lo más, después de su nombramiento. Si llega a la expiración de estos términos sin que el presidente electo se presente a prestar juramento, ni propusiere excusa legítima admitida por el Congreso para diferirlo, su silencio será considerado como renuncia, y se procederá a nueva elección. El presidente nombrado extraordinariamente, dura en sus funciones hasta el 15 de febrero anterior a la expiración del 4º año de su período constitucional. Artículo 96. El presidente de la República se elige en la forma siguiente. Cada elector vota por 2 individuos, de los cuales uno debe estar domiciliado en la provincia, y el otro en toda la extensión de la República. Los procesos verbales de elección se remiten cerrados y sellados al presidente del Congreso. Cuando el presidente reúne los pliegos de todos los colegios electorales, los abre en sesión pública y verifica los votos. Si alguno de los candidatos reúne la mayoría absoluta de sufragios, es proclamado presidente de la República. Siempre que falte la mayoría indicada, el Congreso separa los 3 que reúnan más sufragios, y procede a elegir uno entre ellos. Si en este primer escrutinio ninguno obtiene la mayoría absoluta, se procede a una nueva votación, entre los 2 candidatos que más sufragios obtuvieron en el primero, y en caso de igualdad, la elección se decide por la suerte. Todas estas operaciones deberán efectuarse en una sola sesión permanente, a pena de nulidad. Artículo 97. Para ser presidente de la República, es necesario: primero, ser dominicano de origen. Segundo, tener 35 años cumplidos por lo menos. Tercero, reunir todas las demás cualidades requeridas por el artículo 62, para ser miembro del Consejo Conservador. Artículo 98. Ninguno puede ser reelecto presidente de la República, sino después de un intervalo de 4 años. Artículo 99. En caso de muerte, dimisión, destitución o impedimento temporal del presidente de la República, el Consejo de los Secretarios de Estado ejerce provisionalmente el poder ejecutivo. Y en los 3 primeros casos, expedirá dentro de 48 horas el decreto de convocatoria del Congreso y de los colegios electorales, para que procedan a la elección de un nuevo presidente, conforme a la Constitución. Artículo 100. Tanto el Congrego como los colegios electorales deberán reunirse, a lo más tarde, dentro de los 30 días de la fecha del decreto a que se refiere el artículo precedente. Artículo 101. Antes de entrar en funciones el presidente de la República, presta ante el Congreso el siguiente juramento. Juro por Dios y los santos evangelios, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes del pueblo dominicano, respetar sus derechos y mantener la independencia nacional. Artículo 102. Las atribuciones del presidente de la República son: primero, sellar las leyes y los actos y decretos del Congreso Nacional, y dentro del término de 48 horas, siempre que no tenga observaciones que hacer acerca de ellos, promulgar unas y otros con la siguiente fórmula: cúmplase, comuníquese y circule en todo el territorio de la República Dominicana, pudiendo hacer todos los reglamentos y decretos necesarios para su cumplimiento. Segundo, hacer las observaciones que juzgue oportunas acerca de las leyes sancionadas por el Consejo Conservador, a cuyo presidente las remitirá con devolución de la ley, dentro del término de 48 horas en las leyes acordadas por urgencia, y de 5 días en todas las demás, para que el Congreso delibere según lo prescrito en el artículo 84, y si sus observaciones son desechadas por el Congreso, debe proceder a la promulgación sin poder suspender la ejecución. Esta facultad no se extiende a las leyes cuya iniciativa toca exclusivamente al tribunado. Tercero, ejercer como el tribunado y el Consejo Conservador la iniciativa de las leyes, excepto aquellas en que la tiene exclusivamente el tribunado. Cuarto, nombrar y revocar los secretarios de Estado. Quinto, nombrar los empleados de la Administración General y de Relaciones Exteriores, con las condiciones prescritas por la ley. Sexto, nombrar a todos los empleados públicos cuya nominación no se determina de otro modo por la Constitución, o la ley. Séptimo,
Conferir los grados del ejército de tierra y mar, y encomendar sus mandos. Octavo. Suspender de sus destinos a los empleados cuyo nombramiento le corresponde, y que delincan en razón de su oficio. Pero avisará dentro de 48 horas al tribunal competente, acompañándole el expediente y documentos que motivaron su procedimiento, para que siga el juicio con arreglo a las leyes. Noveno. Convocar extraordinariamente el cuerpo legislativo, por motivos graves que expresará en el decreto de convocatoria. Décimo. A la apertura de cada sesión legislativa, dar cuenta por escrito a los cuerpos colegisladores de su administración durante el año expirado, y presentar la situación interior y exterior de la República en los diversos ramos. Undécimo. Someter a la consideración de los cuerpos colegisladores, cuanto juzgue conducente al bien público. Duodécimo. Hacer los tratados de paz, de alianza, de amistad, de neutralidad y de comercio, a reserva de la sanción del Congreso. Decimotercio. En los casos de conmoción interior a mano armada, que amenace la seguridad de la República, y en los de una invasión exterior y repentina, usar de las facultades que le haya conferido el Congreso Nacional en conformidad de lo previsto por el 15º miembro del artículo 94, y si el caso se presentaré en el intervalo que medie entre la promulgación de la presente Constitución y la primera reunión del cuerpo, o cuando éste no esté reunido o que no haya previsto las circunstancias, tomar todas aquellas medidas, no contrarias a la Constitución, que exija la conservación de la cosa pública, de que dará detallada cuenta al Congreso tan luego como se reúna. 14. Denunciar a los tribunos y a los miembros del Consejo Conservador, ante los cuerpos que corresponda, por infracción a la Constitución o a las leyes, y por traición a la patria. Artículo 103. Todas las medidas que toma el presidente de la República, se deben antes deliberar en el Consejo de los Secretarios de Estado. Artículo 104. Ningún acto del presidente de la República es ejecutorio, si no está refrendado por uno de los secretarios de Estado, que por este solo hecho es responsable de él. Artículo 105. El presidente de la República, es el celador de todos los abusos de autoridad y excesos de poder que se cometan bajo su administración, y responsable de ellos, si a sabiendas no persigue, o hace perseguir a sus autores, conforme a la Constitución, o a las leyes. Artículo 106. El presidente de la República, como jefe de la Administración General, manda las fuerzas de tierra y mar. Pero no puede ponerse a su cabeza, sin la expresa autorización del Congreso. Artículo 107. El presidente de la República no tiene más facultades que las que expresamente le confieren la Constitución y las leyes particulares, en conformidad con esta. Artículo 108. El presidente de la República percibe del Tesoro Público, por 12 partes, un sueldo anual de 12.000 pesos. Gracias por su atención. Queremos ser mejores, por favor déjanos tus comentarios, y suscríbete a nuestro canal. Balanza Legal, para que estés enterado de nuestros próximos vídeos.